La Voz de América presenta. Senado estadounidense revela detalles de un acuerdo bipartidista que busca endurecer los requisitos para obtener asilo. Washington lanza nuevos ataques contra hutíes y la milicia amenaza con responder. Nayib Bukele se impone en las elecciones y se convertirá en el primer presidente de El Salvador que se reelige. Luto nacional en Chile. Más de 120 muertos dejan extensos incendios forestales. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta semana de información en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Senadores republicanos y demócratas dieron a conocer detalles del multimillonario proyecto de ley que le otorgaría al presidente Joe Biden poderes para adoptar medidas estrictas en la frontera sur estadounidense y de esa manera endurecer las leyes de asilo. Paula Díaz, cuéntanos qué tan probable es que este proyecto pase ambas cámaras del Congreso, pero inicialmente la del Senado, que es la liderada por los republicanos. Yasmín, pues te cuento que este proyecto tiene un futuro incierto. Por un lado, cuenta con el apoyo del presidente Joe Biden y por el otro, enfrenta una amplia oposición del liderazgo republicano. El proyecto tendría un voto de prueba este miércoles. El proyecto de ley de asignaciones suplementarias de seguridad nacional de emergencia 2024 plantea dos cambios claves en la ley migratoria: limitar el uso del parol por parte de los migrantes irregulares que llegan a la frontera y permitir que el presidente pueda cerrarla en ciertos casos, cuando el flujo migratorio supere los 5.000 migrantes diarios durante 3 días consecutivos. Biden celebró el acuerdo. Me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Hará que nuestro proceso de asilo sea más justo y eficiente, al tiempo que protegerá a los más vulnerables. El proyecto de $118 mil millones contempla destinar $20 mil millones a la seguridad fronteriza, con medidas como el cierre de la frontera con México cuando esté colapsada, restringir el acceso al asilo y terminar con lo que en inglés se llama Catch and Release, la política de liberar a los migrantes en Estados Unidos mientras esperan cita en una corte para pedir asilo. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, rechazó de inmediato la propuesta. Yo he visto suficiente. Este proyecto de ley es incluso peor de lo que esperábamos y no pondrá fin a la catástrofe fronteriza que ha creado el presidente, como proclamó el principal negociador demócrata. Según esta legislación, la frontera nunca se cierra. Si este proyecto de ley llega a la Cámara, estará muerto a su llegada. Además, prevé destinar $60 mil millones para ayudar a Ucrania y 14.100 millones para Israel, según un resumen publicado por la presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, Patty Murray, citado por AFP. Varias organizaciones han expresado su rechazo a lo que llaman un ataque al proceso de asilo, entre ellas la Coalición Inmigración ARC, que afirma que los legisladores cedieron a la retórica xenófoba y antiinmigrante que se vive en el país. El proyecto destina $1.400 millones a programas locales como los refugios, que han visto una gran afluencia de migrantes en los últimos meses. También aceleraría los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo. Paula, gracias. Y justamente la crisis migratoria sigue enfrentando al gobierno federal de Estados Unidos de los gobiernos de algunos estados. 15 gobernadores republicanos se unieron en Texas para repudiar la política migratoria federal, argumentando que el país está siendo invadido por migrantes. Laura Sepúlveda nos amplía. 14 gobernadores se unieron al líder republicano de Texas, Greg Abbott, para manifestarse una vez más contra las políticas migratorias adoptadas por la Casa Blanca. Es absolutamente vital para la seguridad a largo plazo de nuestro país. Nuestros estados están siendo invadidos por personas que cruzan ilegalmente. Al tipificar la situación fronteriza como una invasión, estos 15 estados buscan ampararse en la Constitución de Estados Unidos para adoptar medidas migratorias distintas a las del gobierno federal. El artículo 1, sección 10, cláusula 3 de la Constitución de Estados Unidos dice que un Estado puede defenderse y defender a sus ciudadanos para proteger su seguridad del peligro inminente que enfrentamos, que es una invasión de millones de personas provenientes de todo el mundo. El término invasión a la fecha no ha sido definido en la Constitución por la Corte Suprema, pero según explica la Fundación de Políticas Públicas de Texas, es una acción que debe involucrar el ingreso físico a un Estado y la intención del invasor para actuar como enemigo de ese Estado.
La interpretación y especificidad del término es la que ha llevado al gobierno federal a múltiples batallas legales a cuenta de la migración y su forma de afrontarla. Cientos de civiles que integran el autodenominado grupo Ejército de Dios llegaron a 3 puntos fronterizos este fin de semana, uniéndose en protesta. Dejan que millones de inmigrantes ilegales y personas que saben que traen drogas, personas que saben que trabajan para los cárteles, que son traficantes sexuales, que tienen antecedentes penales, que tal vez hayan matado en el pasado y hayan sido deportados, vengan. Acusaciones que se han extendido por años y ante las que migrantes reaccionan sin mirar atrás. Los jóvenes estamos mal. Ahí podemos estudiar toda la vida, pero nunca vamos a hacer nada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Pasamos ahora a Nueva York, donde tras la golpiza propinada por un grupo de migrantes a 2 policías, el gobierno local y estatal suman esfuerzos para endurecer sus políticas hacia los migrantes irregulares. Ángela González nos explica. El video de seguridad en el que se ven a al menos 13 hombres, al parecer migrantes, golpeando a 2 policías, ha desencadenado un revuelo político en Nueva York y aumentan las voces a favor de endurecer las políticas migratorias. Este lunes, la gobernadora Kathy Hochul se pronunció por el acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado. Número 1, cambios para endurecer las leyes de asilo. Número 2, 1,4 mil millones para las localidades y estados. El estado de Nueva York recibiría una parte y con esto la ciudad de Nueva York. Pero necesitamos el dinero ahora mismo y también cerrar la frontera, como ha dicho el presidente Biden. La gobernadora también sostuvo una reunión con el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, luego de que una gran mayoría de los implicados quedaran en libertad sin fianza y, según la policía, 4 de ellos viajaran en un autobús a la frontera de California y México. Solo uno fue trasladado a la cárcel con una fianza de $15,000. El alcalde hizo un llamado a una revisión de las leyes de fianzas vigentes en la ciudad. Creo que es importante que el organismo gubernamental encargado de las leyes diga si cree que necesitamos reexaminar aspectos de la mencionada ley. Y creo que esa es la pregunta que deben responder y los neoyorquinos deben tomar la decisión. Si se comete un delito, particularmente violento, si se agrede a agentes de la policía en la calle y la persona indocumentada es declarada culpable, el gobierno federal debería deportarla. Diferentes agencias, funcionarios públicos y senadores han pedido una respuesta federal con deportación para los implicados. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cambiamos de información. Estados Unidos lanza fuertes ataques contra hutíes en Yemen luego de bombardear otras milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria. Vamos con Jorge Agobián, quien se encuentra en directo desde la Casa Blanca. Jorge, yo creo que empezamos con el alcance de estas acciones en el Medio Oriente. Yasmín, el domingo fuerzas del Comando Central de Estados Unidos y de Reino Unido llevaron a cabo un ataque contra objetivos hutíes en Yemen. Posteriormente se reportó un ataque con drones a una base que alberga tropas estadounidenses en el este de Siria, que habría matado, según los informes, a 6 combatientes kurdos aliados. Un grupo de milicias iraquíes que son respaldadas por Irán se atribuyó estas acciones que llegan en un momento en el que siguen aumentando las tensiones en Medio Oriente por la guerra entre Israel y Hamás, y mientras el gobierno de Estados Unidos sigue diciendo que aunque no busca un conflicto más amplio en Medio Oriente, seguirá protegiendo a sus tropas en el terreno. Este lunes habló y reaccionó sobre estos ataques el portavoz adjunto del Departamento de Estado. Este tipo de acciones son increíblemente desestabilizadoras, no son seguras, suponen un mayor riesgo y ponen en peligro a civiles, a los miembros del servicio militar, incluidos los miembros del servicio de otras fuerzas asociadas, y por eso tomaremos las medidas adecuadas. Bajo instrucciones del presidente Joe Biden, el Pentágono ha reiterado que tras el ataque del pasado viernes contra funcionarios o miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, que atacó, según ha dicho el Pentágono, a 85 objetivos en Siria e Irak, seguirán con sus maniobras en la región y que es el principio de las acciones, pero repitiendo nuevamente durante esta jornada que no buscan un conflicto más amplio en el Medio Oriente, a pesar de las visiones contradictorias que tienen algunos especialistas y expertos sobre el asunto. Era Jorge Agobián informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jorge.
En El Salvador, Nayib Bukele se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales, aún sin tener datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Pero conocemos que hace pocos minutos tuvieron información de última hora, por eso nos conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en El Salvador, Claudia Saldaña. Claudia, ¿de qué se trata? Hola Yasmín, pues te cuento que hace unos minutos, hace un par de horas, el Tribunal Supremo Electoral decretó fallido el escrutinio inicial que tenían con el conteo de los votos aquí en El Salvador con las elecciones que se realizaron ayer. Se dieron muchas irregularidades en el proceso, muchas de las juntas receptoras de votos no pudieron ingresar las actas al sistema del Tribunal Supremo Electoral y por tanto hubo muchos retrasos, el sistema falló completamente y este mediodía el tribunal finalmente avisaron que después de intentarlo durante mucho tiempo y tratar de solucionar la situación, no han tenido otra alternativa más que contar los votos uno por uno. Lo van a hacer de forma manual, van a contar voto a voto y van a abrir todas las cajas electorales en donde se colocaron las papeletas para diputados y las cajas que ya estaban escrutadas, las actas escrutadas que están para el proceso de elección de presidente, sí se van a quedar, no las van a descartar porque esas han sido ingresadas correctamente al sistema, pero aún hace falta 2.500 más por ingresar. Ese 70% que hemos conocido que da como virtual ganadora al presidente Bukele siempre se mantiene, pero van a comenzar el resto del proceso contando voto a voto. Yasmín. Cuando Nayib Bukele se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral aún no había dado datos oficiales del escrutinio. Bukele no esperó el resultado oficial. Anoche mismo, minutos antes de las 7, se declaró ganador en su cuenta de X y luego lo celebró junto a sus seguidores. El Salvador, este día, ha vuelto a hacer historia. El pueblo ha decidido votar por Nayib Bukele y queremos seguir viviendo en paz. Pero mientras ellos celebraban, en algunos centros de votación había múltiples problemas. El sistema de transmisión del TSE falló. Las juntas receptoras de votos no pudieron ingresar las actas en el sistema o cuando lograban hacerlo, la cantidad de votos se duplicaba. El TSE solicitó entonces un conteo manual. Durante varias horas el sistema quedó inactivo con un 31% del procesamiento de actas. Los miembros de las juntas receptoras de votos pasaron la noche en vela sin que se resolviera la situación. Pero Bukele seguía su discurso en el centro histórico. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo: queremos continuar el camino que llevamos. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, felicitaron al ahora presidente electo cuando ya se conocía oficialmente en el sitio del TSE que se ha procesado el 70% de las actas. Pero algunas organizaciones externan su preocupación. Esperaría yo que el informe final de la misión de observación de la OEA incorpore, analice, evalúe todos estos hechos que rodearon las elecciones, estas irregularidades, estos cuestionamientos, estas dudas. Partidos de oposición han condenado la falta de transparencia del TSE. Se espera que el tribunal termine hoy de procesar los resultados finales. Y como sabemos, ese conteo no será hoy, se va a procesar en los próximos días, aunque el tribunal no dio detalles de cuándo ni cómo iniciarán este proceso de conteo voto a voto. Yasmín. Claudia, quedamos atentos, manténnos informados. Y en más noticias, este lunes el Palacio de Buckingham reveló que el rey Carlos III ha sido diagnosticado con cáncer, que no está relacionado con el tratamiento al que el rey se sometió recientemente debido a una afección benigna de próstata. El anuncio no especifica qué tipo de cáncer padece el monarca de 75 años, quien ya inició tratamiento y por consejo médico deberá posponer sus deberes públicos. Se espera que retome su actividad habitual lo antes posible, según informó el Palacio de Buckingham. Bien, y cuando volvamos, los efectos del cambio climático golpean a Chile con intensos incendios forestales y a California con fuertes lluvias e inundaciones. Volvemos con más.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Más de 120 muertos ya dejan los devastadores incendios forestales que arrasan la región de Valparaíso en Chile. Jacopo Luzzi nos tiene lo más reciente. Más de 120 personas han muerto por los devastadores incendios forestales que han afectado la región de Valparaíso en Chile. Según las autoridades, el número de fallecidos seguirá aumentando, mientras que cientos de personas permanecen desaparecidas. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de emergencia y dijo que pondría a disposición todos los recursos necesarios para afrontar esta tragedia, definida de proporciones inmensas. La prioridad de hoy, lo hemos dicho, pero lo reiteramos, es salvar vidas. Siguen existiendo focos activos. Por ahora aún se cuentan más de 150 fuegos activos, en los que se señalan como los incendios más mortíferos registrados en Chile. El país guardará 2 días de luto nacional. Las primeras evidencias apuntan a órdenes de evacuación defectuosas, que según algunos residentes pueden haber contribuido al aumento de víctimas. Esto era un infierno. Explosiones, autos, traté de ayudar a la vecina de ahí a apagar el auto. No pude, ocupé las botellas de agua, mi casa se estaba empezando a quemar por atrás. Logré apagarlo. De ahí fue como te digo, algo... El infierno yo creo que es poco. Las autoridades investigan las causas de estos incendios. La actual ola de calor en Chile, que ha causado amplias sequías, contribuyó a los incendios de manera crucial, según expertos. Jacopo Luzzi, Voz de América. Entre tanto, California registra 2 días de lluvias históricas. Un río atmosférico ha dejado autopistas y carreteras inundadas y a miles de residentes sin electricidad. Alex Segura nos reporta desde Los Ángeles. Una peligrosa tormenta invernal fustiga a California con el riesgo de inundaciones potencialmente mortales después de que el gobernador Gavin Newsom proclamara el estado de emergencia. La proclamación de emergencia incluye disposiciones que autorizan la respuesta de la Guardia Nacional de California, facilita beneficios de desempleo para los residentes afectados y aprueba a contratistas y servicios públicos de fuera del estado para reparar los daños de la tormenta. Las fuertes precipitaciones han inundado carreteras y autopistas en los condados de Los Ángeles y Ventura, provocando situaciones peligrosas al volante. Sí, anoche el auto fue como un hidroavión, así que después de eso me mantuve alerta y reduje un poco la velocidad del auto. Cada vez que pases por un charco, suelta el acelerador.
La caída de precipitaciones ha sido tan intensa en las últimas horas que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica ha calificado de alto riesgo la amenaza de inundaciones. El Centro de Predicción Meteorológica ha emitido 2 días consecutivos de alertas por lluvia, con 4 sobre 4 de riesgo para gran parte del sur de California. Esto es muy raro e inusual y una fuerte señal de un riesgo muy alto. La tormenta invernal que impacta California desde la tarde de este domingo es la segunda que ocurre en los días recientes y se espera que continúe durante toda la semana. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en instantes. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Se complica más la entrega de ayuda humanitaria a cerca de 2 millones de palestinos desplazados en Gaza. Pilar Cebrián nos envía el informe desde Tel Aviv. La Agencia para los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, UNRWA, ha denunciado que la Marina israelí ha disparado contra sus camiones de ayuda humanitaria. Afortunadamente es un ataque en el que no se han producido heridos, pero la Media Luna Roja asegura que durante varios días las tropas israelíes están asediando los últimos hospitales que quedan, poniendo en peligro la evacuación de los heridos más graves. Mientras tanto, aquí en Israel, el gobierno de coalición se resquebraja. El ala de la derecha amenaza con romper el gobierno si Netanyahu finalmente suscribe ese acuerdo con Hamás para la liberación de los rehenes. El ministro ultranacionalista Ben Gvir ha incluso criticado que se esté enviando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y ha dicho que espera que Netanyahu se posicione con él y no con el líder de la oposición, Yair Lapid, quien ha ofrecido todo su apoyo al primer ministro si finalmente, como decimos, termina firmando ese acuerdo con Hamás. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inicia este lunes su visita por Oriente Medio. Está este lunes en Arabia Saudí y se espera que aterrice aquí en Tel Aviv este miércoles. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Israel es actualmente hogar de más de 30.000 refugiados africanos, quienes tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, hoy enfrentan nuevamente los estragos del desplazamiento forzado, pero en una tierra ajena. Celia Mendoza tiene los testimonios. 7 de octubre comenzó una guerra difícil. Mi casa fue destruida por un cohete de Hamás. Yo estaba dentro. Es muy peligroso. Recibí golpes en varias partes. Tekewel Namainot es uno de los más de 30.000 refugiados africanos en Israel, según la Agencia para Refugiados de la ONU. Escapó en 2010 de la guerra en Eritrea y se estableció en la ciudad costera de Ashkelon, de donde se vio forzado una vez más a escapar junto a más de 1.200 refugiados africanos.
Cuando mi casa se incendió, me llevaron a un hotel en Ashkelon, pero cayó otro cohete cerca de allí, así que decidí irme a Tel Aviv. Esto es lo que queda de la casa de Tequén y su familia aquí en Ashkelon. Como pueden observar, después de que la golpeara un misil lanzado desde Gaza el 8 de octubre, quedó completamente destruida. Sin embargo, él asegura que las consecuencias más difíciles son las psicológicas. Siento miedo por dentro, no tengo ganas de trabajar. Trabajo un día y otro no. Siento gran temor. Me gustaría ir a un hospital, pero no tengo seguro médico. Las mismas acciones, asesinatos indiscriminados, violaciones sexuales, quema de casas con gente adentro, son exactamente los mismos incidentes, las acciones cometidas contra los refugiados. Monin Harum es un especialista para asistencia de Hayas Israel, una ONG que trabaja para ayudar a estos refugiados, y explicó a La Voz de América los retos que enfrenta esta comunidad. El sistema en Israel desafortunadamente está relacionado con el documento de identidad israelí, pero la gran mayoría de los refugiados no tienen esta identificación. Entonces ha sido difícil para ellos acceder a los servicios proporcionados por el gobierno para evacuarlos a todos. Un reto que se ha hecho más visible tras el ataque de Hamas. Celia Mendoza, Voz de América, Ashkelon. Usted quédese con nosotros, volvemos en solo minutos. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. La FIFA confirmó las ciudades que servirán de sede al Mundial de Fútbol 2026. Desde Miami, José Pernalete tiene las reacciones de los fanáticos. La pasión por el fútbol regresa a América con la celebración del Mundial 2026. El soccer se apodera del norte del continente. En Estados Unidos, uno de los lugares seleccionados por la FIFA es la Ciudad del Sol. Will be hosted in Miami. Así es, Miami nuevamente se calienta para llevar a la cancha del estadio Hard Rock la celebración de 7 partidos, un torneo que promete acaparar la afición de fanáticos del mundo entero. La Copa Mundial de FIFA es uno de los eventos deportivos más grandes y emocionantes del mundo y es un honor ser una de las sedes. Sumamente felices, le abrimos los brazos a las personas de alrededor del mundo quienes vienen a participar de esta actividad. 7 partidos que se realizarán acá en las puertas de Miami Beach. Están abiertas para que todos vengan a disfrutar no solamente del partido, sino de las playas y nuestros distritos históricos.
En el sur de Florida se jugará el partido por el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026. El aforo del estadio es de aproximadamente 65,000 personas. Se perfila una oportunidad para dar a conocer al mundo entero otras cualidades del sur del estado. Pero Miami se ha venido convirtiendo en la casa del soccer. Tenemos un sinnúmero de academias deportivas en todas las ciudades que hacen parte de lo que es el condado de Miami-Dade. El Mundial FIFA 2026 se inaugurará en Ciudad de México y también contemplará juegos en Canadá y otras ciudades estadounidenses. José Pernalete, Voz de América, Miami. Con la emoción de esta fiesta del fútbol nos despedimos por hoy. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día.